Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Comedy. Aquí su servidor Herminio Álamo y Noel Figueroa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de Comedy, ¿verdad? Y enviarnos sus emails o correo electrónico para estar seguros de que podamos continuar este programa y dándole el servicio comunitario a cada uno de ustedes. Eso es así, gracias. Hoy queremos hacer algo bien importante, y yo soy el primero que estoy introduciendo esto hoy. Es que yo entiendo, Noel, que tú trabajas para Workers' Compensation. ¿Cómo es que se dice eso en el idioma tuyo? Bueno, yo soy un psiquiatra que trabaja en mi oficina privada, que estamos aquí ahora mismo, y lo que yo estoy haciendo ya por casi 2 años es tratamiento psiquiátrico a pacientes que están en un estatus que se llama de Workers' Compensation, que es compensación de trabajadores. En Puerto Rico, por ejemplo, se llama el Fondo de Seguro del Estado, y me imagino que en otros estados tendrán otros nombres, pero en el estado de la Florida, por ejemplo, se llama Workers' Compensation. Y es un programa donde toda oficina, toda empresa tiene que tener por obligación un seguro que protege a los trabajadores en caso de que tengan lesiones. Mientras están trabajando. Mientras están trabajando o están haciendo alguna función que sea asignada por la compañía. Perfecto. ¿Y quién cualifica para esto de compensación de trabajadores? Bueno, los que cualifican, de nuevo, son empleados que trabajan para ciertas compañías. De hecho, es obligatorio tener seguro de compensación en cualquier compañía en el estado de la Florida. Por eso mismo, porque hay que proteger a la compañía y a los trabajadores de que tengan cuidado médico cuando sufren alguna lesión en el trabajo. O sea que esto de Workers' Compensation o compensación de trabajadores, ¿serían personas que están pensando en demandar la compañía, los que van a esto? ¿O? No necesariamente. Okay. Usualmente esto es una situación médico-legal, Okay. diferente a lo que hacemos usualmente de trabajo clínico. Es trabajo clínico en mi caso, pero también es médico-legal en el sentido de que nosotros vemos pacientes donde hay una acción. A veces los pacientes están representados por abogados, pero las acciones que están envueltas en los casos de compensación no son necesariamente demandas en el sentido de buscar algún tipo de compensación monetaria, aunque a veces hay situaciones donde hay algún tipo de compensación, pero se dice que es para compensar por sueldo que no se gana, okay, o sueldo que está perdido por la lesión, o para proveer cuidado médico. Por ejemplo, en el estado de Florida, el Workers' Compensation o el seguro de compensación de trabajadores no paga por lo que se llama sufrimiento y dolor, o pain and suffering en inglés. So, muchas veces de las demandas que se hacen a distintas compañías se añade un componente de pain and suffering, que es lo que hace las demandas, por ejemplo, de accidentes de carro, etcétera, que suban muchísimo en la cantidad de que se otorga. En los casos de compensación, las cantidades son mucho menos porque se derivan de lo que la persona estaba ganando, de su sueldo anterior, etcétera. Ok, entonces el tratamiento médico que tú haces a esas personas, tú dijiste que el dolor y el sufrimiento no es parte de eso, pero en el reporte que tú haces, ¿aparece algo así que lo que la persona está sufriendo? ¿Pueden utilizar eso para otros casos los pacientes que tú ves? Sí, no es que los pacientes están sufriendo y tienen dolor, pero lo que pasa es que en el caso de compensación no se compensa por eso, que es diferente. Ahora, que si hay pacientes que tienen, por ejemplo, casos donde vamos a suponer que haya una compañía que tiene un equipo y ese equipo estaba defectuoso, por ejemplo, y la compañía sabía que estaba defectuoso y no hizo nada para arreglarlo, o no hizo el mantenimiento necesario, y un trabajador se tiene una lesión por tener la culpa de ese equipo defectuoso, por ejemplo, puede haber una situación de 2 acciones legales. Okay. Una demanda a la compañía por tener equipo defectuoso, lo que es separado a Workers' Compensation. Workers' Compensation realmente, o el seguro de compensación de trabajadores, se ocupa de proveer cuidado médico primordialmente y también de compensar al reclamante o claimant para proveyendo 2/3 partes de su sueldo mientras la persona está lesionada.
Wow. Todo esto en el estado de la Florida, por supuesto, donde estamos trabajando. Yo no estoy diciendo que esto sea igual en los otros 49 estados, que las leyes varían por estado, pero quiero hacer la salvedad de que en muchas ocasiones se parecen, pero no puedo hablar con libertad de cómo es en otro estado. O países también, porque hay personas de otros países que nos están viendo ahora mismo y quizás tengan algo más o menos parecido a la compensación de trabajadores. Eso es correcto. Pero que quizás tenga otro nombre. ¿Qué te cualifica o qué cualificaciones tienes tú? Porque yo me imagino que ellos siempre buscan los mejores doctores para esto, para que entonces nadie pueda disputar de que esta persona no sabe de lo que está hablando, cuando tiene ciertas cualificaciones que te cualifican a ti para ser uno de los mejores psiquiatras en este sentido, para ver estas personas. Muchas gracias por esa pregunta. Perdóname, eso es para saber si tú sabes lo que estás haciendo. ¿No? O este es un jíbaro que no sabe lo que está haciendo. Bueno, dicen las malas lenguas, la mía es que no es muy buena. Ajá. Que una de las cosas que hay que saber, uno, es que yo estudié mi psiquiatría, yo soy graduado de mi residencia de psiquiatría, fui chief resident también, jefe de residencia. También tengo lo que se llama el certificado del board de psiquiatría general y de psiquiatría forense, donde la psiquiatría forense, como habíamos dicho el primer video de hecho no de la serie. No para entrevistar a los muertos, ¿verdad? No para entrevistar a los muertos, pero bien. Que en relación a lo que se habla de la interacción de la psiquiatría con las leyes. Okay. Y también tengo muchos años de experiencia. Prácticamente desde que yo empecé la práctica privada había cierto componente de casos de trabajadores y los he visto por años. Decidí hacer esto a tiempo completo hace casi 2 años ya, y eso es lo que estoy haciendo ahora. La otra cosa es que, de hecho, el estado de la Florida me reconoció en un momento dado como lo que se llama un Expert Medical Advisor, o EMA o EMA, para ser como a veces el doctor que rompe el empate entre una opinión y la otra. Ya no estoy haciendo esa función por razones que no vienen al caso, pero sí fue reconocido para el estado de Florida para hacer esa función. Yo estoy cualificado para hacer este trabajo. En otras palabras, eso es como en los casos de la corte, cuando ellos traen un expert witness, un testigo experto. Correcto. En el caso, tú eres el que rompes el empate. Yo hice esa función por un tiempo, pero el trabajo era bastante tedioso y tomaba tantas y tantas horas para hacerlo que dejé de hacerlo. Pero aún si yo quisiera volver a hacerlo, podría hacer. No me parece que quizás sea un mejor uso de mi tiempo ahora mismo, pero estoy cualificado para hacerlo si quisiera. Okay. Y más o menos, ¿cuánto dura un tratamiento? Yo sé que esta pregunta muchas personas se preguntan, yo me imagino que depende de cada caso, pero más o menos en lo que tú has visto, si nos puedes dar unos ejemplos de lo que tú has hecho hasta el día de hoy, más o menos cuánto es la duración desde que tú empiezas con un paciente hasta que terminas con él. ¿Y cuándo es que tú le das lo que se llama un discharge? Yo no sé. O de darlo de alta. Lo das de alta al paciente. ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, antes de hablar de eso, tenemos que ver por qué los pacientes son referidos a que lo vea un psiquiatra. Una de las cosas que tenemos que saber fue la naturaleza del accidente. Estar seguro que si hay un problema de salud mental, que la razón primordial de ese problema de salud mental sale del accidente y sus consecuencias. Una de las cosas es, uno de los términos que se usa en los casos de compensación es lo que se llama Major Contributing Cause, o la causa contribuyente mayor a este problema psiquiátrico que la persona presenta. Muchas veces la gente tiene problemas que son preexistentes al accidente que tuvieron y muchas veces realmente a veces no tienen ni que ver con el accidente o a veces son de naturaleza que no están realmente completamente relacionadas o que son relacionadas parcialmente. Eso es parte de los juicios que yo tomo cuando yo hago una evaluación inicial. A veces yo puedo hacer una evaluación inicial para solamente determinar si el paciente tiene una condición psiquiátrica que es relacionada al accidente versus no, y si necesita tratamiento o no bajo el sistema de compensación.
Muchas gracias por esa información. Una pregunta que te iba a hacer era, y si la puedes contestar. Y perdóname, tú sabes sí. que no te dije cuánto era la duración, pero sí. dime. Bueno, pues vamos a contéstame la pregunta. Porque Muy bien. En cuestión de la duración del tratamiento, realmente depende de la entidad que sea. Por ejemplo, cuando alguien, ya habíamos hablado de esto un poquito bajo el tema de ciática. Cuando hablamos de ciática, hablamos de que muchos pacientes que yo veo vienen con problemas de la espalda y con discos herniados, etcétera, muchas veces con antes de cirugía o después de varias cirugías fallidas, etcétera. Y vemos pacientes con depresión crónica y esos accidentes han sido bajo el sistema de compensación donde se han caído en un lugar de construcción, donde han tenido algún problema de que, por ejemplo, un golpe con una máquina, un accidente de carro, vamos a suponer que sea una persona que sea un camionero, etcétera, alguien que trabaje en un almacén, que toma unas cajas y se cayó con las cajas, etcétera. Hay montones de diferentes posibilidades. Pero si la persona se presenta con depresión, perdóname, pensamos que puede, el tratamiento estimado, que yo siempre digo, para empezar, son 6 meses. Okay. Y varía, depende de cómo la persona responde al tratamiento. También varía si la persona está recibiendo tratamiento adecuado para el manejo del dolor o si la situación del dolor y de la otra condición se va mejorando, etcétera. El tratamiento psiquiátrico va o debe estar a la par con el tratamiento físico, porque el tratamiento psiquiátrico, la necesidad del tratamiento psiquiátrico sale de la condición física. ¿Has estado alguna vez en la posición de que has sido recomendado para que hagas un tratamiento y que después que tú tienes el caso te das cuenta de que eso es algo que en realidad no tienes que hacerlo, que no te pertenece a ti? O casi siempre son casos que sí, que puedes ayudar a la persona. ¿Has tenido que decir que no? Yo creo que es la pregunta a ciertos casos. Sí, he estado en algunas situaciones donde, como había mencionado anteriormente, lo que se llama la razón principal contribuyente al caso no es el accidente ni su secuela. Y he tenido que decir que no. En algunas ocasiones no es que la persona no tenga depresión o que no tenga ansiedad o que no tenga problemas con el sueño. Los puede tener y necesita tratamiento psiquiátrico, pero no bajo el sistema de compensación. Perfecto. ¿Podrías comentar o hacer algún tipo de, ¿verdad?, de lógica que puedas compartir con el público, conmigo, de un caso específico, sin mencionar nombres, o casos específicos en general, de que el outcome, el resultado ha sido muy bueno después que te ha visto la persona? Un ejemplo de eso, sin hablar del accidente de la persona ni nada de eso, pero más algo general, que nos puedas decir, mira, esta persona llegó aquí de esta manera y de esta manera fue que yo lo di de alta y se mejoró bastante. Oh, sí. Hay múltiples ejemplos de eso y ha habido gente que han tenido también resultados que son parciales y otra gente que han tenido resultados totales. Ejemplo, me viene a la mente un caso bien particular de un camionero que desgraciadamente estaba guiando en la Florida y era en la madrugada. Uh-huh. Y de momento un carro apareció al frente de este camionero y era una persona que estaba guiando en dirección contraria. Creo que en el Florida Turnpike o en la I-95, una carretera principal. Y desgraciadamente no hubo tiempo realmente para reaccionar y desgraciadamente la persona que venía en dirección equivocada murió en el accidente. La persona que yo vi desarrolló lo que se llama desorden de estrés postraumático y se trató. Y más o menos como en 6 o 8 meses la persona se pudo mejorar, superó a través de tratamiento con medicamentos y psicoterapia, de tal manera que él volvió a empezar para primero a sentarse en el camión y después pudo manejar con alguien que estaba a su lado, después pudo manejar él solito y eventualmente volvió a su trabajo. Lo que es realmente en circunstancias así no es tan común, pero gracias a Dios él lo pudo hacer y él estaba muy contento, yo también, de que tuvimos esa situación. Hemos también tenido algún éxito con algunos pacientes que muchas veces, a veces por el sistema que es un poco
a veces no bien coordinados, no reciben el tratamiento adecuado o a tiempo, etcétera, donde hemos tenido a veces desenlaces que no han sido los más felices. Y hemos visto a veces con insistencia de tratar de ayudar a los pacientes y tratar de ser en cierta manera defensores de su causa, en cierta manera tratando de que obtengan servicios que sean más eficientes. Y me viene a la mente un caso de un paciente que tenía un problema en el cuello, donde esta persona casi no podía mirar ni para arriba. Y gracias a Dios pues pudimos insistir que esta persona realmente merecía una reevaluación. Y gracias a Dios, pues a través de la voluntad del paciente y la voluntad de su abogado y sus representantes, pudimos que se reevaluara. Una operación se hizo a través de otro cirujano y hoy en día esta persona puede mirar directamente a tus ojos, algo que él no podía hacer, y lo que le da un montón de satisfacción a él. Y todavía yo lo veo y él se acuerda y me agradece prácticamente siempre que lo veo, porque gracias a Dios nos dio la oportunidad de empujar para que eso ocurriera. Perfecto. Lo que mencionaste ahorita de la persona que tuvo el estrés... desorden de estrés postraumático. Parte del tratamiento no es que tú te vas a montar en el trozo, en el carro con la persona, manejarlos y a llevarlos. No, eso no es parte de eso. No. Tú no lo haces personalmente. No soy yo, porque yo tampoco sé guiar el trozo, pero anyway. La pregunta mía es si tú te montarías con la persona para manejarlo. Si me tocara, lo haría. Obviamente eso va más allá de lo que hacemos, pero yo tengo una colega, ahora que tú lo mencionas, una colega y querida amiga, que ahora que tú lo dices, ella es una mujer realmente extraordinaria y en algunos casos ella ha ido al sitio donde ocurrió el accidente y ha estado con el paciente, pasando por el lugar y tratando de trabajar con la persona para disminuir su reacción al medio ambiente donde ocurrió el accidente. Es una cosa extraordinaria. Wow, increíble. Eso sí que es dedicación. Eso es extraordinario. Está increíble. El tiempo corre, pero quiero hacerte una última pregunta. Okay. Parte 2. ¿Qué es eso de MMI y PIR? Ok, en el estado de la Florida, pues una de las cosas que, y no sé, sabré Dios si tienen diferentes nombres en diferentes estados, es que en algún momento dado, cuando en el caso de compensación se piensa que se llegó a un punto donde lo que se había que hacer ya se hizo y la persona está más o menos estable y ya no se piensa que no hay ninguna intervención que vaya a hacer una gran diferencia de ahí hacia adelante, pues entonces esa persona se puede decir que está en MMI o Maximal Medical Improvement, mejoría máxima médica, más o menos. Y en esa situación se dice, pues está en ese estado de MMI o Maximal Medical Improvement a cierta fecha, y en ese momento también se determina lo que se llama Percentage of Impairment Rating, o cómo se determina el porcentaje de lesión o de la lesión de impairment o del impedimento, más o menos. Y eso se calcula, hay una tabla que el estado de la Florida ha provisto. ¿Son las tablas de Moisés? ¿Algo así? No son las tablas de Moisés, pero más o menos. Pero no con tanta sabiduría. Desgraciadamente, por ejemplo, yo digo no tanta con sabiduría porque las tablas dicen que cuánto se deben dar se deben dar por la pierna, por el brazo, etcétera, etcétera. Y la ironía de todo esto es que por salud mental, lo máximo que se le puede dar a una persona en el estado de Florida es 1%. So, realmente usted puede perder su pierna y la pierna va a ser más que su mente. Pero ese es donde estamos, desgraciadamente. Pero yo espero que en un futuro algo se pueda hacer con eso. Esperamos que esto conteste muchas de sus preguntas. Claro, y quiero darle las gracias al público. No se olviden de suscribirse. Esto es bien importante porque si alguno de ustedes quiere más información, por favor, envíenos el correo electrónico con lo que desean. Estamos aquí para ayudarles a ustedes y a la comunidad.
Dios me lo bendiga mucho, se me cuida mucho y como siempre le decimos, te lo digo en broma, pero tómalo en serio. Gracias.